Bueno, ahora sí, muy buenas tardes. Espero que me estéis escuchando todos. Si es así, por favor, manifestaos, porque si no es un poco incómodo estar hablando sin saber. Vale, se escucha Sí, se bien, muy escucha bien. bien. Te escuchamos, Paco. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada, que bienvenidas a esta sesión del curso de análisis e implementación de requisitos de gestión documental en organizaciones públicas. Espero que no sois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas. Bueno, yo comprendo que tampoco es muy necesario en un curso planteado inicialmente como no presencial, pues que a esto no asista todo el mundo, pero bueno, en una anterior edición que tuvo este curso sí que hicimos un par de sesiones. En esta ocasión finalmente salió solamente una. El objetivo de estas sesiones pues es también palpar de una forma más directa vuestras impresiones sobre el curso, resolver algunas dudas, hacer un pequeño repaso sobre los contenidos y en este sentido yo había pensado primero hacer un pequeño repaso a los temas que ya hemos visto, a ver si puedo compartir con vosotros. Vale. Voy a compartir con vosotros, espero que lo estéis viendo bien, la pantalla. Si es así, decídmelo, por favor, comentadme si veis, ¿estáis viendo ahora mismo bien la pantalla? Vale, estupendo. Pues nada, como veis, el objetivo del curso es un poco dar a conocer esta metodología práctica, ¿no?, de gestión de documentos que establecen las normas ISO, pero con un carácter más práctico, ¿no?, más de intervenir directamente en los procesos de las organizaciones para garantizar que documentan bien su actividad y que se crean documentos fiables de esa actividad y se mantienen a lo largo del tiempo, o al menos durante el tiempo que sea conveniente mantenerlos. Antes de nada, y para que no se me olvide, quiero hacer una aclaración, que igual no está muy claro en los contenidos del curso, aunque sí hay una pequeña mención, ya lo hablaremos más adelante, al respecto de cuando hablamos de la metodología DIRCS, ¿no?, australiana, que es el tema de fiarse excesivamente o seguir muy a rajatabla lo que dicen las normas. En el caso de las normas ISO, tenemos que pensar que son unas normas que no es necesario que vayamos, que en cada proyecto tengamos que cumplir todos y cada uno de los elementos que disponen las normas, sino que debemos adaptarlo a las necesidades del proyecto. No es lo mismo un proyecto de diseño, implementación de un sistema de gestión documental que abarque a toda una organización, que cuando únicamente tenemos que definir requisitos de gestión de documentos para un proceso de negocio o para un procedimiento administrativo, hablando en términos de administración pública. Porque lo contrario sería someternos, ¿no?, a la dictadura de una norma y abocarnos seguramente a un fracaso, como mostró la experiencia australiana con DIRCS, que es una metodología totalmente válida, pero que se tuvo que retirar en un determinado momento, entre otras razones, por esa dictadura que imponía, ¿no?, a la hora de hacer proyectos de consultoría en los organismos públicos australianos. Hecho este pequeño paréntesis, vamos a repasar un poco los contenidos. En la primera de las unidades se hace un resumen sobre qué es la gestión de documentos en las organizaciones públicas. Perdonad que me he pasado. Cuáles son los agentes que intervienen, su concepción en el marco de los sistemas de gestión que hace ISO, la importancia de las políticas de gestión de documentos y las aplicaciones en tanto y cuanto las administraciones públicas, las organizaciones públicas, al menos en España, están obligadas a actuar
a llevar a cabo sus actuaciones por medios electrónicos y a documentar esas actuaciones por medios electrónicos, ¿no? Es importante pensar que la gestión de documentos o ser conscientes de que la gestión de documentos no es algo propio de los archivos o de los archiveros o de los profesionales de la archivística. El profesional de la archivística puede coordinar la gestión de documentos en una organización, pero la gestión de documentos es una función inherente a cualquier actividad administrativa, digamos, ¿no? Todas las partes de una organización, en mayor o menor medida, son partícipes de la gestión de documentos, en tanto que todos crean, reciben, manejan, utilizan documentos en el ejercicio de sus actividades, ¿de acuerdo? Y todos, y en mayor o menor medida, todas las organizaciones llevan a cabo gestión de documentos. Lo que conviene para garantizar que hacemos bien esa gestión de documentos es basarlo en un enfoque sistémico y verificable en un entorno que favorezca las buenas prácticas, que es un sistema de gestión como los que propone la normativa ISO en materia de gestión de documentos, ¿no? Y que se representa por los distintos elementos aquí en esta infografía. Dentro de los elementos que aquí vemos estarían esos elementos de planificación y de liderazgo, ¿no? Que se plasman en una política de gestión de documentos como principal instrumento para la gobernanza del sistema y que es obligatoria en las administraciones públicas a tenor del Esquema Nacional de Interoperabilidad, ¿no? Y que a nivel operacional se tiene que concretar y desarrollar a través de un programa de tratamiento, que esto es algo que no... Si habéis visitado el portal de administración electrónica del Gobierno de España, del que cuelga todas las normas técnicas de interoperabilidad, guías de aplicación, etcétera, no es algo sobre lo que se trate mucho. Pero viene de ser el programa de tratamiento es lo que sí que forma parte de la coordinación de las unidades de gestión documental y archivos. Son quienes tienen que implementar ese programa que sirva para poner en práctica lo que establece la política y de esta forma garantizar la creación y mantenimiento de documentos confiables. Presentamos también los distintos tipos de aplicaciones que trabajan con documentos en las organizaciones actuales, con la advertencia de que esto es una mera representación. O sea, esto es algo que nos entra muy bien por los ojos, sobre todo si aquellos que tenemos la mente todavía en la teoría de las edades de los documentos, ¿no? De las fases de archivo, y parece que vemos aquí, lo hemos representado aquí, el archivo de oficina, el archivo central y el archivo histórico, pero nada más lejos de la realidad. Muchas veces hemos visto en el curso esto, aquí tenéis la representación que hace estáis viendo mi pantalla, lo que estoy compartiendo, ¿no? Espero que sí. Ah, vale, perdonad. Perdonad porque no lo tenía. Claro, aquí esto aparece en el tema, que es lo que la representa, las distintas configuraciones, ¿no? Habrá ISO 16175.1, ¿no? De cómo la gestión de documentos puede estar embebida dentro de la aplicación de negocio, se puede integrar con una aplicación de gestión de documentos en la que haya una interacción entre las aplicaciones de negocio y el sistema de gestión de documentos. Eso, por ejemplo, es el modelo más implantado en mi organización. Por ejemplo, ya sabéis que yo trabajo en el Ayuntamiento de Madrid. Nosotros tenemos un sistema de gestión documental que es una capa de servicio a la capa de aplicaciones en las que se crean y tramitan los distintos documentos. Entonces, el almacenamiento, la gestión de metadatos, la gestión del ciclo de vida de esos documentos se hace a través del sistema de gestión de documentos, pero los usuarios trabajan con
con sus respectivas aplicaciones de negocio. Y en otro caso un modelo más clásico, ¿no? de que transcurrido un determinado tiempo se transfiere a un sistema de gestión de documentos o a un sistema de archivo, etcétera. Que sería, por ejemplo, un modelo tipo al modelo Archive, ¿no? De la Administración General del Estado. Omar, yo pongo muchas referencias a aplicaciones y a cuestiones de la Administración española. No sé, sabes, luego mostraré el portal de Administración Electrónica por si quieres echar un vistazo también y conocer algunas de estas cuestiones que menciono. Yo entiendo que las referencias más específicas igual te resultan un poco ajenas, pero bueno, pues, el resto yo creo, espero que te esté resultando de provecho. A ver, vale. Bueno, esto que no está dentro del tema, pero se menciona, bueno, lo tenéis en las presentaciones, aparece, esto es otra forma de ver lo mismo, pero esto es la que se recoge en MOREC 2010, ¿no? Y cómo lo denomina allí. No sé si la traducción es así exactamente, porque creo que lo traduje en su momento y ya no lo recuerdo si venía así, creo que sí. ¿Veis cómo se puede hacer? Y todo esto puede convivir en una misma organización, ¿vale? O sea, no necesariamente hay que optar por una de ellas, sino que en algunos casos se va a tener que optar por un sistema y en otros por otro. En muchos casos, de hecho, va a ser necesario que la gestión de documentos se realice en las propias aplicaciones de negocio. Muchos, no solamente en aquellos casos en los que vaya a tener un ciclo de vida muy corto y a lo mejor no sea conveniente sacarlo de la aplicación de negocio, sino en aquellos casos en los que no tenemos opción o no hay un sistema de preservación específico que nos permita acceder y visualizar esos documentos. Leamos, por ejemplo, yo qué sé, pensemos en tipos específicos de información, sistemas de información geográfica, modelos BIM ahora para el desarrollo de obras de construcción que desde luego en una institución archivística seguramente no disponga, al menos en la actualidad, de medios para conservar, gestionar y recuperar este tipo de documentos, ¿vale? En la segunda unidad voy a tratar de ir un poco más despacio, ya nos metemos un poco en los aspectos metodológicos, que viendo cómo esto es sobre todo viene como una evolución del modelo de valoración tradicional, ¿no? Realizada a posteriori, sobre todo en los modelos, la valoración en los países latinos, ¿no? Que se hace a posteriori, enfocada a eliminar y que se plasma en calendarios de conservación, y la valoración a partir sobre todo de la versión de 2016, aunque estaba ya presente en la primera edición de ISO 15489-2001, pero fue sobre todo en la versión de 2016 cuando la valoración se enfoca más que a series documentales, se enfoca a actividades, a ver cómo se documentan esas actividades, es decir, se realiza a priori y se materializa sobre todo en requisitos de gestión documental que, por supuesto, pueden alimentar o se pueden implementar en calendarios de conservación. ¿Qué son estos requisitos de gestión de documentos? Pues son, yo creo que lo definía a una pregunta en uno de los foros de una forma sencilla, como todo aquello que hay que hacer en materia de gestión de documentos para que una organización pues eso, disponga de documentos fiables a lo largo de todo su ciclo de vida. ¿Y de qué depende eso? Pues depende de las obligaciones legales que haya, de las necesidades que tenga el propio negocio, el propio proceso, de cómo lo tenemos que hacer las cosas, y especialmente en organizaciones públicas de las necesidades sociales, de las expectativas que haya por parte de los usuarios actuales y futuros con respecto de los documentos.
la metodología, sobre todo de identificación y valoración, ¿no? De análisis e implementación de requisitos, está recogida en el ámbito ISO a través de esta norma que tenéis aquí, el informe técnico de ISO 21946 de 2018, que concibe la valoración como un proceso continuo, ¿no? Que parte de esa identificación, de esa recopilación de información, análisis, para hacer una evaluación que tiene en cuenta los riesgos, el análisis de riesgos, para implementar los requisitos en el sistema, y que se controla periódicamente en un ciclo de mejora continua. Vimos un poco como las fuentes para recopilar información, tanto fuentes documentales como otros métodos de investigación, como entrevistas, encuestas. Aquí es donde mencionamos el caso de la metodología DIRCS australiana y ese artículo de Adrian Cunningham explicándolo. Comentamos también un poco de pasada, no sé si lo habéis tenido la oportunidad de echar un vistazo a esta metodología de análisis de la cultura documental, que es algo bastante interesante, que impulsó en su momento hace relativamente pocos años el Consejo Internacional de Archivos, aunque no parece que lo esté moviendo mucho últimamente. No obstante, yo creo que es interesante, ya que disponemos de esa metodología. Creo que no sé si está traducida, pero por lo menos sí se puede descargar materiales de la web del Consejo Internacional de Archivos con formularios de recogida de datos, una pequeña metodología para hacer este análisis, que hace bastante hincapié en los aspectos de cultura organizativa, ¿no? Con respecto a la gestión de la información de los documentos. Bueno, explicamos un poco básicamente cómo se realiza el análisis contextual, porque es una fase crítica a la hora de afrontar cualquier proyecto de gestión de documentos. Y en definitiva, ya vimos cómo se realizaba la fase ya de determinación, ¿no? de los requisitos, cómo se vincula esos requisitos ya concretamente con las funciones y con los procesos, es decir, con nuestro propio cuadro clasificación, si queremos, y en cada caso hacer una mínima evaluación de riesgos, que lo que nos va a permitir sobre todo es establecer prioridades. Es decir, bueno, ¿dónde tenemos que atacar sí o sí porque es más conveniente y de qué podemos prescindir? Documentando sobre todo los resultados, para luego ya posteriormente llevar a cabo la implementación. Antes de meternos con la implementación, ya en este último tema que creo que publicamos el lunes, hemos visto una serie de modelos ya definidos de requisitos. Un modelo general, que es el de ISO 30301, ¿no? Que establece un conjunto de requisitos tanto enfocados a los procesos de gestión de documentos, otro bloque a determinados instrumentos de la gestión de documentos, como son esquemas de metadatos, cuadros de clasificación, reglas de acceso y calendarios de conservación, y otro enfocado a las aplicaciones de gestión documental. ¿Veis? Estos son luego, el segundo modelo es el enfocado directamente a las aplicaciones, que es el de ISO 16175.1, que establece requisitos, su modelo. Disculpad un momento porque tengo la garganta bastante mal y voy a beber un poquito de agua. Perdonad, es que tengo mala garganta. Estos son los 4 ejes en los que agrupa sus requisitos. Creo que pusimos únicamente, claro, no era plan colgar toda la norma, pero aprovechando una serie de ejemplos que hemos ido viendo a lo largo del curso, creo que sí pusimos lo de
el de, quiero recordar, el R21, retención, revisión, transferencia y destrucción de documentos. ¿No? Y básicamente, y hablamos también, bueno, esto si queréis lo podemos hasta ver en directo, hablamos también de algunos instrumentos que se utilizan, que son bastante típicos, digamos, en nuestras organizaciones, aquí por lo menos en las organizaciones españolas, como los inventarios de procedimientos. A la izquierda podéis ver una ficha de SIA, del Sistema de Información Administrativa, con una ficha de un procedimiento que no sé de cuál es de un ayuntamiento, no es del mío, pero uno al azar, y el segundo sí que es del inventario electrónico de procedimientos y servicios de la organización en la que trabajo. O esto creo que es de una diputación provincial, no sé ahora mismo de cuál, pero vamos, podéis buscar catálogos de tipos documentales en cualquier lado, y aquí ya veis, por ejemplo, cómo vincula cómo desarrollan el metadato del esquema nacional mínimo obligatorio de tipo documental para cada documento, que recoge la norma técnica de interoperabilidad de documento electrónico, lo desarrollan, va más allá, permitiendo una serie de subtipos, bueno, que va a permitir interoperar por un lado y luego tener una información mucho más rica. No solamente vas a saber que es una resolución, sino que vas a saber que es una resolución de inadmisión, una resolución de archivo de expediente, ¿veis? Esa que aparece ahí, que con una resolución de archivo de expediente ya sabemos, por ejemplo, que ahí empezarían a contar el plazo de retención hasta la disposición del expediente, que de otra forma no lo podríamos, la máquina, digamos, no lo podría saber. Y con esto, mira, casi no he llegado ni a la media hora, que era lo que me había planteado para este pequeño repaso. Terminamos. Entonces, yo ahora lo que me gustaría era que me expusierais un poco dudas, comentarios, sugerencias, o si queréis que veamos alguna cosa en particular o más detalle. Pues estoy abierto a lo que me digáis. ¿Nadie quiere romper el hielo? ¿Os ha parecido muy...? Hola, Tania. Hola, muy buenas. Muy bien. Bueno, muchas gracias por el contenido del curso, por el curso en sí. Me está pareciendo súper interesante. Porque de hecho hasta he tenido unos cuantos años de decir, pero ¿y qué soy? De hecho, en el trabajo todas decimos que somos documentalistas porque no nos encontrábamos muy dentro del ámbito de la archivística. Pero realmente estábamos haciendo archivística, solo que esta nueva gestión documental. Entonces, el curso ha sido como un soplo de aire fresco de, hombre, qué bien. Vamos remando hacia lo mismo. Entonces, bueno, me ha encantado y me sigue encantando. Tengo que decir que el tema 3, todavía no he empezado con el 4, el tema 3 me ha parecido muy, muy denso y de hecho me lo tengo que releer. O sea, no quiere decir que no esté mal, o sea, que esté mal, que en absoluto es muy completo y creo que de hecho es eso, muy completo y se presta a varias lecturas. Y creo que no lo terminaré de ver en su totalidad hasta que no lea un poco, aunque sea por encima del DIRCS. Aunque sea un manual de ideales, creo que puede... Sí, mira, si tienes a mano, por ejemplo, no sé, que a veces es como el manual, hay el libro de Cruz Mundet, la gestión de documentos en las organizaciones. Lo compré en la casa de libros hace En unos su momento, años. bueno, pues en ese, la metodología que desarrolla es básicamente DIRS, y tampoco, vamos a ver, esto de DIRS es que tampoco es que sea algo muy, muy, muy novedoso, porque lo que te viene a decir es, no sé si habéis podido ver los documentos que quedan colgados, porque todavía está, yo no sé si sigue el general del australiano, porque creo que está el de Nueva Gales del Sur o de algún estado de estos que lo han mantenido más tiempo.
pero yo recuerdo que había, y seguramente lo tenga guardado, que estaba, no sé si os acordáis, en la primera versión de ISO 15489, la ISO 15, voy a ver si lo tengo, mientras te digo esto voy mirando, en ISO 15489-2 era una, mira, tengo DIRS aquí, bueno, pero no tengo lo que yo esperaba. Bueno, ahora os lo enseño si acaso. ISO 15489-2 era una guía de implementación de, a ver si lo tengo, aquí está, mirad, lo voy a compartir con vosotros, ¿vale? Vale. Bueno, esto es una norma que ya no está en vigor, eran unas directrices para la implementación de un sistema de gestión documental y venía una serie de etapas, ¿no? Bueno, pues esto es DIRCS. ¿Qué pasa? Que aquí estos son, ¿cuánto? 3 páginas, ¿vale? Pero DIRCS había un documento, yo qué sé, ponle de mínimo 5 o 6 páginas para cada una de estas etapas, diciendo, pues, desarrollando metodología, poniendo ejemplos, poniendo formularios, en algún caso, formularios de recogida de datos, definiendo cómo era el documento en el que se tenían que documentar los resultados. Entonces, ¿qué pasaba? Que era, a la hora de implementarlo era muy rígido, porque, claro, iban con la cartilla, ¿no? A hacer esos trabajos de consultoría, iban, no, es que ahora tengo que documentarlo y tengo que redactar el documento X. Entonces, ralentizaba mucho los proyectos y al final fue muy ineficaz. Y de ahí que todo esto bueno, también fue cuando apareció la ISO 30300 y el enfoque a sistemas de gestión y cambió el modelo de ISO 15489, pues se abandonó también esto, ¿sabes? A nivel internacional, pero vamos, que no es algo bueno que sea tan importante de revisar, ¿vale? Lo tienes en esa obra de Club Mundet y lo tiene, bueno, tienes el propio DIRS, yo creo que lo tengo enlazado en inglés y tienes esa otra versión de la norma por si quieres ver una versión resumida y en castellano de esto. El tema es igual, es un poco denso, estoy revisándolo ahora mientras lo dices porque no sé muy bien qué, digo, a ver qué viene. Vale, claro, porque es que es un poco recoger la metodología que viene en la norma y es a veces cuando tratas de resumir o explicar lo que hizo una norma, además he de reconoceros una cosa, que es que yo esta norma bueno, las normas ISO, el problema es que cuestan bastante dinero también para el contenido que tienen, ¿eh? Y muchas veces pues dices, ostras, esto no sé si me vale la pena. Os recomiendo que si podéis ir a la biblioteca de alguna institución archivística de referencia que lo tenga, pues mejor que mejor. Yo en este caso, cuando salió esta norma de valoración en el año 2018, yo no sé si la adquirió la organización en la que yo trabajaba en su momento en inglés, y entonces yo he trabajado con ella en inglés. Yo no sé si ahora los ejemplos incluso tienen otro nombre. Antes era, pues es una fábrica de bombillas y yo he tratado de reproducir lo que son. Dice una compañera que en bibliotecas públicas son caras que son, pero sí que las hay, ¿eh? En más de las que pensamos. Yo aquí en mi organización, bueno, también es que es el ayuntamiento más grande de toda España, entonces sí que tenemos acceso a una suscripción con AENOR de bastantes normas, entonces, bueno, por lo menos temporalmente sí que podemos acceder a ello cuando lo necesitamos. Pero a mí me consta que hay bastantes bibliotecas vamos, me refiero a bibliotecas auxiliares de archivos que cuentan con ellas. ¿Alguna cosilla más, Tania? Perdona. Pues no, nada, simplemente eso y que de lo que has enseñado del catálogo de procedimientos es algo que también me llamó la atención cuando estuve leyendo, no me terminé de leer el libro de Cruz Mundet, pero cuando estuve mirando para intentar aplicaciones y aproximaciones en la empresa privada,
Llegar al catálogo de procedimientos me pareció la bomba, pero luego se me ha hecho, vamos, no lo he llegado a implantar nunca ni a utilizar, porque me parecía ya llegar al menor de los detalles, que es necesario, claro, para tenerlo todo bien claro, pero creo que se necesita, aparte de mucho tiempo, tener una madurez determinada en la empresa como para poder llegar a ese nivel de detalle. Es decir, que creo Claro, que las empresas que tienen esa forma de gestionarse muy flexible, abierta, poco redactada, muy de, bueno, lo vamos haciendo así, todos lo sabemos, nadie lo ha escrito, pero lo vamos haciendo así. Luego, claro, te sientas con unos y con otros y te encuentras que más o menos las líneas gordas a lo mejor son las mismas, o a lo mejor no, pero que luego el detalle varía. Eso es complicado. eh, llegar. claro. Hombre, lo suyo, yo que sé, es aprovechar tanto, es aprovechar la inercia de otros proyectos, es decir, pues pensando un poco, poniéndome un poco la gorra del ámbito privado, que es algo que yo desconozco totalmente porque he trabajado toda mi carrera en el ámbito de lo público. Pero es aprovechar, por ejemplo, yo qué sé, pues que se haga algún trabajo de análisis de procesos, de gestión por procesos y que digan, ¿no? Y aprovechar esa inercia de ese trabajo para detectar, pues yo qué sé, en aquellos procesos estratégicos de la organización y que nos puedan servir para decir, bueno, pues vamos a centrarnos en esto y estos procesos sí que los vais a desarrollar más por lo que sea, porque van a hacer van a hacer un análisis del proceso para mejorarlo, lo que sea. Pues aprovechar esa inercia para meter ahí la patita y tener documentado esos procesos particulares y luego otros ya eh, dejarlos un poco aparte. En el caso de las administraciones públicas es que es obligatorio para utilizar determinados servicios compartidos de la AGE. Por ejemplo, sistemas de notificaciones, ese tipo de cuestiones requieren tener un código SIA, que se llama el código SIA, que es como el Tier 3 que identifica a los órganos. El código SIA identifica procedimientos administrativos, ¿no? Para que la máquina diga, lo quiere la Dirección General de Tráfico al efecto de consultar, vamos, de que un ayuntamiento le comunique la pérdida de puntos en el carné por una sanción que le han puesto por exceso de velocidad en el término municipal, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos vinculado todo eso, o sea, es decir, como las unidades tienen que dar información sobre sus procedimientos, alimentarios y procedimientos, para tener esos servicios, también servicios internos como el propio almacenamiento de los documentos en el archivo electrónico, requerimos esa información. Entonces no tenemos que ir a preguntarles, bueno, pero ¿esto qué es y qué normativa lo regula? Sino que ellos ya nos lo tienen que decir. Entonces es una buena forma, por eso es una buena forma de no tener que hacerle a las unidades administrativas, hacerles pasar por nuestro aro, no, nos tienes que definir una serie, no. Él te dice qué es lo que hace y luego tú ya a partir de ahí puedes definir la serie. No sé si te he respondido un poco, Pilar, que habías levantado la mano. Voy a ir dando paso al resto de compañeros. Gracias, Tania. Hola, buenas tardes. Hola, Pilar. Muchas gracias. Pues yo comentar con Tania y en general también, nosotros cuando estamos implementando las ISO, el no tener un catálogo de procedimientos se considera un riesgo. Entonces, el riesgo no es tanto como que vayas a perder un documento como que estás perdiendo conocimiento dentro de la empresa. Eso para empezar. Entonces, siempre es verdad, es un trabajo farragoso y dan ganas de morirse, sobre todo porque lo tienes que documentar todo al mínimo detalle y descender. Pero es que eso, por ejemplo, en determinado tipo de organizaciones, como puede ser una asociación, en esa asociación cambia la junta cada 4 años y si no tienes el catálogo de procedimientos,
cuando la gente se sienta en el sillón de presidencia o de secretaría, no saben qué tienen que hacer. Entonces, si no tienes el catálogo de procedimientos, o sea, cada vez que hay una junta nueva es como empezar de cero siempre. Y eso lo que hace muchas veces es que las asociaciones que son profesionales o sin ánimo de lucro, la gente no quiera estar en la junta, porque el trabajo, empezar desde cero el trabajo sin saber qué tienes que hacer, lo que hace es echar muchas veces a la gente hacia atrás. Y eso es un problema que estamos viendo que es muy, muy recurrente. Entonces, hemos empezado a hacer algunas cosas con algunas asociaciones, pero la idea es enseñarles cómo se data un proceso para que todas las personas que están en esa junta en ese momento daten todos sus procesos y quienes llegan detrás ya sepan qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacer. Entonces, ¿trabajo farragoso? Sí, pero necesario como el comer, desde mi punto de vista. Sí, es cierto, sí, es cierto. Y lo bueno, yo ya poniéndome en el ámbito de las administraciones públicas, es que no es no se va a percibir como llamen aquí los del archivo con su terminología y a contarme sus rollos, sino que va a ser algo puntual. Es decir, nosotros en la metodología que tenemos es cuando lo necesitan, porque cambian de sistema de gestión o van a implementar una nueva funcionalidad y van a necesitarlo, entonces tienen que darlo de alta. Entonces es hablar de lo suyo y ellos saben, porque al final no, pues es este procedimiento que lo describo así, porque además voy a ofertar esto en la sede electrónica. Entonces tengo que poner esa información, es la misma información, pero en muchos casos se está vinculando a... No se te oye. Ahora sí, ¿no? ¿Ahora tampoco? Sí, ahora Ahora sí, sí, ahora sí. vale. Nada, decía que en muchos casos se está vinculando a la propia sede electrónica de las administraciones, ¿no? Es la misma aplicación, te dice, bueno, pues yo meto los datos y estos datos son los que tengo que publicar en la sede electrónica para informar a la ciudadanía de cómo acceder a este trámite, de cuál es la legislación que lo recoge, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces se matan dos pájaros de un tiro y si metemos la parte de gestión documental, pues ya son tres, ¿vale? Isabel, tienes la mano levantada y la palabra, claro. Sí, hola, buenas tardes. Hola, Isabel. Bueno, yo un poco por... Uy, no se me ve, no sé... Bueno, no se me ve, no sé por qué, pero no se me ve. Oímos perfectamente. Vale, es lo importante, efectivamente. Bueno, yo un poco estoy de acuerdo con parte de lo que planteaba Tania en cuanto a que necesito tiempo para sentar todo lo que nos has aportado y puesto sobre la mesa, porque hay cosas que sí, las teníamos en el punto de mira y otras, digamos, que las teníamos un poco menos presentes. Pero entonces yo quería plantear un par de cosas. Un poco hilado con lo que decía Tania y explicaba muy bien Pilar del catálogo de procedimientos y servicios, que a mí me parece algo que efectivamente es como, no sé si prefiero el cuadro de clasificación o el catálogo, sinceramente, porque casi me da más detalle y más a lo que agarrarme a la hora de explicárselo a la gente, el catálogo, que el cuadro de clasificación, que la gente te mira y te dice, ¿qué marcianada me estás contando? En cambio, lo otro es como que es muy, muy terrenal, de, vale, esto es lo que tú haces y yo te lo desarrollo en una plantilla muy bonita que tú puedes ver. Lo que pasa que el problema es en instituciones. Yo trabajo en sector público, lo que pasa que en una entidad de derecho público. Entonces, digamos que, bueno, tenemos nuestro propio proceder y que aquí se defiende con uñas y dientes que somos administración sí, pero no. Y eso es un hándicap terrible a la hora de plantear todas estas cosas,
porque, claro, continuamente estás hablando de procedimiento administrativo, que otro compañero también lo planteó, y claro, cuando tú dices, si no lo entiendes en sentido amplio, cuando hablas de procedimiento administrativo, en mi institución lo primero que te dicen, pero a nosotros eso no nos afecta. Y tú te intentas romper la cabeza diciéndole, no, mira, sí, estamos ofreciendo unos servicios, estamos teniendo unos procedimientos, es dinero público y sí que nos afecta. Entonces, yo quería lanzar así una pregunta, ya sé que es muy complicada, pero para no caer en lo mismo que cayeron los australianos, ¿qué es en lo que no debes obcecarte a la hora de plantear un proyecto de este tipo y qué es lo que sí que es innegociable? Así a grosso modo, yo entiendo que no se puede profundizar porque cada caso es muy distinto, pero si tú tuvieras que decir, no claudiquéis nunca en esto, ¿qué escogerías? Uf. Ya, te lanzan una pelota muy gorda. Yo no me obcecaría en tenerlo todo bien, es decir, en tener controlada todas las series, ¿no? Hablando en series. Yo no me obcecaría en tener un control exhaustivo sobre todas las series, sino en identificar claramente aquellas que o bien, porque además no tienen por qué ser iguales, o bien por su valor estratégico para la organización. No digo documento esencial, digo que tengan un valor estratégico. O por su valor en términos de patrimoniales, digamos, en el sentido de conservación a largo plazo, centrarme más en esas dos vías. Y luego determinadas cosas, en otras, pues ya llegaremos. Básicamente, o sea, Vale. porque es que al final, si el que mucho abarca, poco aprieta, dice el refranero tradicional, y muchas veces vamos con eso. Yo soy un defensor, es que voy a retomar una cosa que has dicho. El catálogo de procedimientos y el cuadro de clasificación tienen propósitos distintos. Van a entender mucho mejor si tú a una unidad, me refiero, hablando en términos de administración pública, a la dirección general de no sé qué, o a un organismo autónomo, ¿no? Le dices, no, hazme tú el cuadro de clasificación, o le haces una propuesta tú, pues muchas veces van a decir, pero ¿esto qué es? ¿Y por qué? Y por supuesto algo más plano, como puede ser un listado de los procedimientos e información asociada a los mismos, les va a resultar más fácil. Pero desde el punto de vista de gestión pública, ahora estoy muy con la gorra de administración pública. No es lo mismo tener un instrumento que te dice qué es lo que está haciendo y cuál es la base legal una administración determinada, que un cuadro de clasificación que si bien hecho no solamente de abajo arriba y de arriba abajo, sino de arriba abajo y de abajo arriba, te dice cuáles son las funciones que tiene que llevar, todas las funciones que tiene que llevar a cabo una administración, y a partir de ahí si las documenta o no las documenta. A efectos de transparencia, de rendición de cuentas, es súper importante, porque un cuadro de clasificación te puede indicar ámbitos funcionales que están poco o nada documentados, por ejemplo, que tú sabes que, oiga, pues es que usted tiene que hacer esto, y lo hace, pero no lo está documentando adecuadamente. Y bueno, y como herramienta también de conocimiento, ¿no? de lo que hace de una forma más visual, es diferente. Pero yo desde luego sí que soy un fan de utilizar las cosas que ya tenemos. Bueno, esa es otra, mira, que esto te vale para lo otro, utilizar todo lo que ya esté hecho. O sea, no hacer el trabajo dos veces. Sí, eso lo tenemos claro. O sea, sabemos que tenemos gestión documental, lo que nosotros llamamos los reinos de taifas. Cada dirección, digamos, Claro, de las significativas, ha desarrollado su propio sistema de gestión documental. claro. Y obviamente cargarte algo que lleva funcionando tampoco tiene mucho sentido. Aparte que se invirtió un montón de dinero en eso. Y vinculado con eso es todo lo que pueda aprovechar, porque es que eso pasa desde
todo tipo de instrumentos, desde el cuadro de clasificación al catálogo de tipos documentales, es alucinante cómo no se aprovecha el trabajo de... No, cada ayuntamiento de toda España tiene un catálogo de tipos documentales distintos. ¿Pero qué hacen? ¿Cosas diferentes? Ya. Un ayuntamiento de otro, no. Pues al final es, bueno, vamos a... ¿Qué pasa? Que se hace muy... cada uno trata de reflejar su propia organización y muchas veces no tienes esa capacidad para decir, oiga, mire, usted de esto vamos a llamarlo a todo resolución o a todo esto lo vamos a llamar, que se llama de esta forma, vamos a llamarlo de esta otra. Va a tener estos metadatos. A veces hay que conjugar eso, pero todo lo que se pueda aprovechar que ha hecho otra organización similar a nosotros, no tenemos que andar descubriendo la rueda o empezando de cero cada vez que iniciamos un proyecto. Pues Porque bueno. siempre habrá habido otro que lo Sí, haya sí, hecho. vamos, efectivamente, esto es como pregunta siempre en Google que alguien ha tenido antes que tú el problema, efectivamente. Es como, ¿cómo reparar el grifo? Pues esto es igual, alguien ha tenido antes el problema, pregunta que a lo mejor suena la flauta. Y me gustaría plantear otra cosa, aunque se sale un poco del debate este que estamos teniendo, porque en el artículo que nos has dado de Casellas, plantea una cosa que a mí me ha chocado mucho y entonces, o sea, entiendo en el sentido en el que lo plantea, Y cuenta. Pero realmente me ha chocado. Establece la creación de un registro de documentación aportada y lo vincula al objetivo de cumplir el principio de no solicitar al ciudadano lo que ya aportó. Entonces, este registro de documentación aportada está directamente vinculado al registro de entrada de documentación. Y realmente me choca en el sentido de que, y os voy a explicar el contexto por el que me choca. Nosotros, el registro de la institución genera archivo. Digamos que todo lo que entra por registro se queda en archivo propio del registro y luego se distribuye a las unidades correspondientes. Esto es así desde el año 41, que el Instituto Nacional de Industria estableció este sistema. Entonces es algo contra lo que luchar, es como, no sé, es como lo de Don Quijote contra los gigantes, contra los molinos. Es algo tan imbuido en el espíritu de la casa que es horrible. Y nuestra lucha era eliminar ese registro que realmente, si tú tienes digamos, una custodia permanente en la documentación que ha entrado por el registro, pero realmente lo que tiene valor es ese documento en relación con el resto de documentos que conforman el expediente, no él por sí mismo. Claro. Entonces, cuando he visto el planteamiento, me ha chocado bastante. O sea, entiendo por qué lo plantean, pero no sé si es la vía más adecuada. Yo, mira, si aquí voy a entonar el mea culpa, por dos razones, con el artículo este. Esta semana, yo creo que ha sido esta semana, sí, esta semana misma yo participo con Lluís Esteve Casellas en un par de proyectos que tenemos en común, en grupos de trabajo, y es amiguete, vamos, digamos, y yo, a mí me ha influido mucho en determinados enfoques y yo creo que va a influir mucho yo creo que se comentó el tema de la comunidad Valora y de los trabajos que se está haciendo para hacer una deconstrucción, ¿no? de la metodología de valoración que se está llevando a cabo actualmente, basada además en la metodología del argentino Manuel Vázquez, que es algo que no es nuevo, pero que se ha ido adaptando muy bien a lo que son las administraciones digitales, ¿no? Cuando le comenté, digo, oye, pues mira, pues puse el artículo este, no pensando en una lectura exhaustiva de ellos, sino más en ver cómo plantea él una metodología de valoración a priorística, digamos, que ya diciendo, bueno, con una serie, sabiendo un poco cuál es la función que lleva a cabo y cuál es el formato, ¿no? de la documentación, ya podemos tener una idea de si se ha de conservar de forma permanente o no, y en el caso de que no se tenga que conservar de forma permanente, cuál es el plazo de retención. Era básicamente ese mi objetivo, el de ver
otra forma de hacer las cosas. Él me advirtió, hombre, haber puesto un artículo igual más cercano en el tiempo, ¿no? Porque pues seguramente porque él dice que ha cambiado incluso su opinión con respecto a muchas cosas, y de hecho en lo que estamos trabajando ahora ya no sé, son esos criterios Barca, ¿no? Que llama el de vigencia administrativa, responsabilidad derivada, control y auditoría, y no sé si me he dejado algo, y anulabilidad. Bueno, digamos que se mantiene más o menos, pero no va a ser lo mismo. Y a lo mejor, y no sé en ese caso a qué se refiere. Eso a nivel del sector público estatal, lo que se está trabajando más, y yo creo que ese va a ser la línea de actuación, es a través de las carpetas ciudadanas, ¿no? Y también va a estar ligado al modelo de monedero digital, ¿no? Que va a imponer el reglamento EIDAS 2, ¿no? O sea que para garantizar un poco también nuestra soberanía con respecto a nuestros datos desde el punto de vista de la protección de datos de carácter personal. Eso de tener un registro de todos los documentos aportados, tener un control de las personas y todos sus documentos a esos efectos, hombre, tenía su lógica, pero no. Hoy en día eso está superado y sería de dudosa legalidad incluso, Isabel, porque no puedes mantener documentos, o sea, datos de carácter personal más tiempo para el que fueron, para aquellos fines para los que fueron recogidos, a no ser que haya una serie que tenga interés de archivo público o algo así, creo que dice el Reglamento General de Protección de Datos. Entonces, ¿cuál es el modelo que se va a ir imponiendo? Hoy en día es el de carpeta ciudadana, en el que se recogen todos tus expedientes, ¿no? Y todos esos documentos que tú quieres tener, y su evolución hacia un modelo de, creo que se llama monedero digital. Lo podéis ver en todo lo que haya buscando, yo creo que monedero digital. Es que ahora mismo no sé, no recuerdo ni el término monedero digital. Creo que se llama así. Sí, la plataforma, bueno, y es una plataforma en la que el wallet, sí, gracias, Pilar. Y ahí vamos a poder mantener nuestros datos y de hecho no van a ser las propias, no vamos a tener que dar permiso a una administración para que pregunte a otra, sino que nos van a ir preguntando a nosotros si permite usted acceder a esto, sí, bueno, se lo dejo ver. Y no van a tenerlo ellos nunca en ningún caso, sino que ellos van a poder consultar tus datos, pero no van a poder tener ellos tus datos, ellos me refiero a las distintas administraciones, a tener tus datos e ir pasándoselos entre ellos, sino que van a poder consultarlo desde tu monedero digital. Yo creo que se tenderá hacia eso, más que hacia ese sistema de registro, que de hecho, si os digo la verdad, no me acordaba que venía en el artículo, porque lo leí en su momento, me gustó y dije, bueno, igual que varios, pues tengo todos los que había escrito, los que ha escrito Lluís Esteve exponiendo la metodología, y por el hecho de que lo vinculaba también con la eliminación de documentos y la transparencia, me pareció interesante colgarlo. Pero nada, no, esa parte la puedes obviar, yo creo. No sé si he respondido a tu pregunta o te he generado más dudas ahora. Bueno, no sé, no te vimos ahora, Isabel, pero bueno. Sí. A mí me oís, ¿no? No te vimos, Isabel. No sé si hay alguien más que se anime, no seáis tímidos ni tímidas. Esta, bueno, por ir hablando, por ir rellenando estos silencios incómodos, quería comentaros que este curso, bueno, digamos que es la segunda edición del curso. Este es un curso que nació un poco como un pequeño experimento hace un par de años. Además salió no es que salió mal, la gente que lo hizo estuvo contenta, pero
se publicitó mal porque en la primera edición se mezclaron 2 cursos y entonces tuve que hacer un pastiche como de 2 cursos para darle forma, porque iba a ser un curso como este, pero a la hora de difundirlo en la plataforma se pusieron párrafos de otro curso de transparencia y protección de datos o algo así, entonces hubo que hacer un tema condensando todas estas cuestiones como ya enfocando requisitos en materia de transparencia y protección de datos. Y se hacía demasiado denso. Entonces, este año es, digamos, como relativamente nuevo, ¿sabes? He tratado de organizar de otra forma los contenidos y a mí también me parecía, digo, no sé si es mucho para las 20 horas que son, he prescindido, también porque sois bastantes alumnos matriculados, he prescindido de hacer algún ejercicio que por la experiencia de aquel otro año y las diferentes niveles de madurez dentro de las propias organizaciones o de los niveles de conocimiento de los distintos alumnos, era muy difícil llegar a plantear una tarea que sirviera de verdad no solamente para evaluar, que al final, pues, oye, eso simplemente con la participación en los foros, el hacer un pequeño test, el ver eso, pues ya podemos evaluarlo, sino para que de verdad os sirviera para afianzar más los conocimientos o que hacer aflorar dudas para ese tipo de cuestiones. Entonces, yo eso es lo que he hecho más de menos, el haber podido hacer alguna actividad más en el curso, y porque de hecho, no sé si os habéis fijado, el curso está enfocado a organizaciones públicas, pero es una parte que tampoco se desarrolla mucho, porque claro, pues yo sí que lo había pensado para hacer esa parte más de orientación a una organización pública a través de actividades, pero bueno, yo no sé, así que esto ya os lo pido como conejillos de Indias, si hay alguna cosa que hayáis echado de menos, que eso, pues, o que digáis, esto me parece que podías ampliar un poco más, o esta parte es aburrida o no aporta nada, yo sentíos libres de decirlo, que no me lo voy a tomar a mal, sino todo lo contrario, me va a servir para que otras personas en futuras ediciones pues les resulte de utilidad. Bueno, no sé si estáis viendo que el curso se va a dejar abierto un par de semanas, ¿vale? O sea que eso no hay problema para que sigáis, y yo iré, no estaré todos los días ahí respondiendo a los foros, pero tampoco ha sido un aluvión de mensajes los que han ido llegando, pero me refiero que iré echando un vistazo, y en la medida de mis posibilidades sí que trataré de responder. Ahí tenéis también mi contacto, y si no, bueno, me podéis encontrar muy fácilmente en las redes. A ver, un ejercicio práctico, claro, Isabel, pues sí, eso mismo. Yo también, o sea, te lo digo yo también. Mira, os explico un poco el que había. El año pasado era uno. Es que depende de cómo lo hagas. Te puedes enfocar a nivel de un procedimiento, ¿no? A partir del análisis de una norma, o hacer una cosa más de. ¿Cómo decirlo? De supuesto práctico, ¿no? Y creo que el año pasado, hace 2 o cuando fue la otra, se hizo un trabajo para como una especie de consultoría con la intervención de un ayuntamiento, no sé, o de un ministerio, ya no me acuerdo qué era, de un ayuntamiento sería, para el control del gasto, ¿no? El control de la función de ejecución del presupuesto de gastos, de cómo se hacía. Y era, pues eso, contar pues cómo se iban a mantener
con quién, vamos, no se decía con quién, pero se decía, bueno, pues esto, ¿con quién tendrías una entrevista? Pues era, claro, también requiere ciertos conocimientos de la organización administrativa para decir, no, con la intervención, hablaría con el interventor, con el servicio económico, ese tipo de cosas. Entonces, por eso os decía que también es difícil en estos cursos que no tienes un perfil de asistentes muy definido, el poner cursos que igual, poner ejercicios que requieran unos conocimientos previos a lo mejor más desarrollados, pero seguramente sea la culpa mía por no haberle parado más a pensar en ejercicios que nos permitieran eso. Una cosa, no sé si os sabe, que sí que había pensado hacer, era, ya que habíamos estado viendo, y enfocándolo también con ese artículo de Casellas, era el tema de haber definido el ciclo de vida de unos determinados expedientes, ¿vale? Pero para haber dicho, oye, vamos a decirle a la máquina cuándo tiene que cerrar el expediente, cuánto tiempo lo tiene que retener y cuándo puede eliminar. ¿Vale? Eso, pero yo creo que esa es una cuestión que lo podéis trabajar de forma más o menos fácil vosotros ahora mismo, ¿no? Teniendo en cuenta, pues eso, cómo vamos cuando ya no se puede recurrir, digamos, a este procedimiento. Pues mira, una vez llega la resolución que pone fin al procedimiento, pasados 2 meses sin que haya ninguna modificación dentro del expediente, es decir, que no ha habido ninguna actuación administrativa, no se ha recurrido ni de alzada, ni de reposición, ni por lo contencioso administrativo, para lo cual se puede dejar un margen de 5 meses, vamos a poner, para que hasta que te notifica el juzgado a tu organización que se ha interpuesto el recurso, pues a los 5 meses sin movimiento, digamos, se puede cerrar, y a partir de ahí, pues ¿cuál es el plazo que podemos poner? Pues, no sé, pues 2 años basándome en tal, o 4 años, o 5 años. Haber hecho ese es un ejercicio que es relativamente sencillo y que podéis trabajar. Y porque además están los requisitos para ese tipo para aplicaciones de ISO, de la ISO 16175. Me olvido de los nombres, igual estoy ahora metiendo la pata, pero sí, 16175. O sea que esos requisitos sí que los tenemos definidos. No sé si tenéis alguno. También podéis ponerlo en el chat, si queréis. Isabel ahora... Ah, no, esto es Pilar, sí, Isabel también está escribiendo por aquí. Bueno, yo siguiendo con lo que iba diciendo, lo que es el periodo, digamos, de docencia del curso finaliza el martes de la semana próxima, el día 7, si no tengo mal entendido, y como ha comentado Mar, por aquí, no, me lo ha dicho a mí, directamente desde la administradora de la plataforma, que el curso se puede dejar abierto un par de semanas sin problema. Así que lo dejaremos abierto para los materiales y ya está, tanto para los materiales como para que me dejéis vuestros comentarios allí. Nada más. Bueno, si no tenéis más cuestiones que comentar, yo aprovecho para irme para casa porque estoy todavía en el trabajo y tengo ganas de volver a casa después de una larga jornada. ¿Nadie más se anima? Pues nada, oye, que muchísimas gracias a todas y a todos por haberos pasado por aquí, que espero que os esté resultando de provecho el curso, que aprovechéis estos últimos días que quedan y
y nada, que para lo que necesitéis ya sabéis dónde estoy. ¿De acuerdo? Pues nada, muchísimas gracias, hasta luego.